conmigo el capítulo 6 de Juan. Todavía no hemos terminado el capítulo 6, mis amados. Estamos casi, nos queda esta predicación y otra más. No se desespere conmigo, va a estar todo bien. Estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Y vamos a estar desde el versículo 51 hasta el 59. Juan capítulo 6, versículo 51 al 59. Hemos estado en lo que se conoce, ¿verdad?, como este discurso del pan de vida, ese pan del cielo, Jesucristo. Vamos a leer del versículo 51 al 59. Dice la palabra del Señor: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Mis hermanos, una de las cosas que usted puede pasar por alto muy fácilmente es en cuanto al tiempo que usted invierte relacionado al tema de la comida. El tema de la comida es un tema muy común para todo ser humano, porque todo ser humano necesita comer. Y hoy estaremos viendo a Cristo, la verdadera comida. Nosotros podemos pasar tiempo tratando de ganar dinero para pagar nuestros alimentos y comer. Una ama de casa se levanta en la mañana, prepara el desayuno porque ya se levanta con hambre, y sus hijos también, y su esposo, y no ha terminado de trabajar con los trastes del desayuno y ya está pensando en el almuerzo. ¿Qué voy a hacer de almuerzo? Y no ha terminado el almuerzo y ya el esposo le está diciendo: ¿qué vas a cocinar hoy? No ha terminado de fregar los trastes del almuerzo y ahora, era fregar, se dice en Puerto Rico, a lavar los trastes y demás. No quiero ofender a nadie, por favor. Y ya el esposo está pensando en la cena de la noche. Y esto pasa un día y pasa otro día, y esto es algo que está pasando consistentemente. De hecho, probablemente en este punto hay algunos pensando aquí cuándo el pastor va a terminar para poder comer algo. Pero vemos cómo Jesús, con tanta sabiduría, utiliza un tema tan esencial para el ser humano como la comida, para nosotros poder tener una ilustración viva de nuestra necesidad de Cristo. Hay una industria en este tiempo que ha trabajado arduamente con el tema de suplir comida de emergencia para años de crisis. Probablemente a lo mejor aquí haya alguien que, movido por todos estos temas de probables crisis que puedan existir, tenga un lugar donde tiene guardado alimento. Algunas compañías venden por años, venden 5 años, 10 años de comida. Nos damos cuenta que el tema de la comida es un tema que preocupa mucho al ser humano, porque todos estamos claros que la comida es esencial a nuestra vida.
¿podremos nosotros los humanos crear una comida que la comas y no tengas que comer más? No hay muchos interesados en crear ese invento. La verdad es que no. Dios creó el cuerpo de una manera que lo que se come desecha e inmediatamente necesita más. Así fue como Dios creó nuestro cuerpo. Y meditando sobre esto y viviendo nosotros en la abundancia que vivimos, podríamos olvidar muy fácilmente que en el mundo hay personas que mueren de hambre todos los años, todos los días. En este país, mientras estamos siempre pensando en todas las comidas que podemos tener, de hecho yo estoy seguro que aquí todos comemos de más. Usted no piense que soy yo nada más. A lo mejor hay más evidencia en mí, pero usted también come de más. Pero se estima que al año mueren de hambre 9 millones de personas en el mundo. Si usted calcula eso, probablemente hoy mueran 21,000 personas de hambre. Lo máximo que puede durar una persona sin agua ni comida es alrededor de una semana. A lo mejor con agua, sin comida, puede extenderse por varias semanas, pero pronto morirá. Nosotros que tenemos comida hasta para botar, no meditamos en estas cosas. Por eso, en Estados Unidos se come tanto alimento que no es nutritivo. Es la razón de la abundancia. Comemos mucho alimento que no es nutritivo, que no nos da valor nutricional, que no nos da valor calórico, ¿verdad? Valor en cuanto a nutrir nuestro cuerpo. Comemos mucho alimento que honestamente lo único que añade es peso y daño a nuestro cuerpo, pero no trae nutrientes a nuestro cuerpo. Y esto pasa porque comemos más por sabor que por un valor nutricional. ¿Cómo definiríamos un alimento verdaderamente saludable? Un alimento de lo más saludable. Bueno, podríamos llegar a la conclusión, como muchos han llegado, bueno, lo más natural posible. Si es natural, la famosa palabra orgánico, si es orgánico. Queremos un alimento, ¿verdad? Si pensáramos de manera prudente, alimentos que tengan verdaderamente buenos nutrientes. Lo más digerible que sea posible, que nos dé la mayor energía posible y que fortalezca nuestros músculos. Podríamos llegar a esa conclusión de lo que es un alimento saludable. Y hoy en este texto que acabo de leer, el Señor Jesús se presenta a este pueblo que no tenía la abundancia que nosotros tenemos, a este pueblo que sabía físicamente lo que era tener hambre. De hecho, habían visto milagros y prefirieron seguir a Jesús por la comida antes que por las señales que apuntaban de que Él era el Mesías. Así se experimentaba el hambre en el tiempo donde estamos en el contexto del texto que tenemos delante de nosotros. Era un tiempo que el hambre aturdía. Yo no sé si usted ha pasado hambre. Yo no creo que muchos de nosotros acá y probablemente tengan experiencias de hermanos que sí han pasado hambre. Yo les puedo decir que a lo mejor yo lo más que he estado es un día sin comer y creo que tengo como para 2 semanas todavía sin morirme. Pero probablemente muchos aquí no hemos sentido lo que es verdadera hambre. Pero hoy el Señor se presenta como esa comida espiritual para el alma hambrienta. Porque no tan solo hay hambrientos de estómagos, pero hay hambrientos espirituales. Y nos presenta aquí Jesús como la comida perfecta, la comida más nutritiva, viene de origen celestial. Es así que es totalmente orgánica, perfecta. La comida que satisface, la comida que sostiene, la comida que fortalece para vivir en este mundo.
Ese es Cristo. Esta comida es su cuerpo y su sangre entregada en la cruz del Calvario, sacrificio para vida eterna que debe ser aceptado, recibido por fe. Hoy continuamos, como he dicho, con el discurso del pan de vida y vemos que Jesús nos dice en el último texto que Jesús estaba en una sinagoga en Capernaum. Vemos que esta masa de personas que había experimentado el milagro de la alimentación milagrosa de más de 5,000 hombres, y sabemos que había más personas ahí por las mujeres y los niños, que fueron alimentados de manera milagrosa. Esta multitud en parte ha estado siguiendo a Jesús. Y vemos cómo los judíos en este texto, en cierta manera, físicamente hablando, llegaron a una conclusión correcta pero incorrecta. Y usted dice, bueno, ¿cómo llega a una conclusión correcta pero incorrecta? Bueno, si nosotros vemos el texto, dice que los judíos le dijeron a Jesús claramente, usted ve ahí el versículo 52, ellos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entendieron que Jesús le dijo que debían comer su carne. De hecho, si seguimos la línea de los versículos, más adelante Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, los hombres deben comer ese pan. Y luego nos dice en el 51, el pan es mi carne. La conclusión era obvia. Los hombres debían comer su carne. Los judíos interpretaron, cuando digo correctamente, de manera literal. Ellos entendieron el mensaje de Jesús de manera literal. Pero todos aquí podemos saber, viendo el texto y todas las ilustraciones y metáforas que está usando Jesús, que por qué digo que incorrectamente es porque las palabras de Jesús que estaba compartiendo con ellos no eran para tomarse de una manera literal, sino de una manera espiritual. Ellos lo entendieron como si Jesús, en medio de su ignorancia, entenebrecimiento, falta de entendimiento, entendieron a Jesús como si les hubiera dicho, vengan y cómanme. Pero vemos cómo Jesús, a través de este discurso, nos muestra que la conversación, esta conversación con los judíos, cada vez se intensificaba más. No es que Jesús iba, bueno, déjame explicarle con unos detalles más pequeños. No, iba intensificándose la conversación. Ahora Jesús no tan solo dice que ha descendido del cielo, no tan solo dice que es el pan de vida, que es mejor que el maná que comieron sus padres en el desierto, ahora dice que comamos su carne y bebamos su sangre. Dice la Escritura en 1 Corintios que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y esto es lo que vemos en este texto. Aquí vemos una evidencia clara de que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. Jesús es claro de lo que está hablando, pero es una verdad espiritual que solo puede ser entendida por aquellos que han sido aptos, capacitados por el Espíritu Santo, vivificados por Cristo. Y vemos cómo los judíos ante esto contendían entre ellos, diciendo, ¿cómo puede ser que este hombre nos está diciendo que nos comamos su carne? Jesús en su respuesta no trató de acomodar sus palabras a sus deseos, que sabemos que sus deseos era comer verdaderamente, alguien que los alimentara y que tuvieran menos trabajo para conseguir el pan de cada día, sino que Jesús, en vez de acomodar sus palabras a sus deseos, afirmó las verdades que ya había dicho y ahora aún las fortalece más. Si al principio le parecían las palabras de Jesús imposibles,
ahora para esta audiencia parecen una locura. Y hermanos, es porque el Evangelio es locura para el incrédulo. A veces es triste cómo tratamos de explicar algunos asuntos y para nosotros decimos, pero es que esto es tan lógico. Pero hermanos, no. Es lógico para nosotros porque tenemos al Espíritu Santo. A veces se nos olvida que nosotros estuvimos en ese lugar de necedad. Estábamos hoy conversando, hablando y enseñando en la clase de fundamentos de la fe sobre lo que es la revelación general, la revelación natural, la creación de Dios. Y llegábamos a la conclusión, hay que ser un necio para decir que no existe un Dios. O sea, no hay manera, uno dice, pero es que ¿cómo alguien se atreve a decir que no hay un ser supremo que ha creado todo? Solo con darle un vistazo a tu cuerpo te darás cuenta que hay evidencia en tu cuerpo de un diseño, de un diseñador. Dice la Biblia, el necio en su corazón dice no hay Dios. Pero vemos cómo estas verdades realmente son reveladas a nosotros, iluminadas por el Espíritu Santo. Y los judíos claramente les parecía repugnante lo que Jesús estaba diciendo. Ellos estaban entendiendo sobre el hecho de ir y lo que es el canibalismo, comer su carne. Ellos no habían entendido lo que Jesús le había dicho y ahora estaban más perdidos todavía. Decían, pero ¿cómo es? ¿Cómo vamos a comer su carne? A los judíos les resultaba repugnante, repulsivo aún el decirle que beber sangre. Aún vemos que los judíos conocían las Escrituras porque nos damos cuenta que están haciendo referencia al antiguo pacto donde no se debía comer la sangre. Por ejemplo, en Génesis 9:4, luego del diluvio, Dios le dice a Noé, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. Ellos conocían la Escritura, conocían el mandato, pero no completo. Lo conocían de una manera conveniente, como muchos de nosotros podemos ser tentados a ver los versículos para acomodar lo que creemos en ciertas cosas. Así mismo está pasando con esta audiencia. Vemos que ellos conocían las Escrituras, podemos decir entre comillas, pero cuando vemos Levíticos 3:17, era muy fácil de entender lo que Jesús estaba diciendo en una metáfora. En Levíticos 3:17 dice, estatuto perpetuo será por todas sus generaciones, donde quiera que ustedes habiten, ninguna grasa, esto es otro de los que dicen de la sangre, Levíticos 17:11, dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se le he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Cuando él dice beber su sangre, los versículos que llegaron a su mente fue los versículos de no puedes tomar sangre. Pero no les vino un versículo que les está diciendo claramente que sin sangre no hay perdón para sus pecados. Debieron haber traído este versículo a sus mentes, a sus corazones, antes de haber acusado a Jesús de un caníbal, básicamente, de alguien que estaba invitándolos a comer su carne. Cuando Jesús habla de comer su sangre, de carne y beber su sangre, está diciendo, como describió el pastor MacArthur en cuanto a estas palabras, el que acepta, dice MacArthur, el que acepta se apropia y asimila el sacrificio vicario de Cristo como el único fundamento de su salvación, permanece en Él y permanece en Cristo. Es aceptar, apropiarse, asimilar, nos dice MacArthur, ese sacrificio vicario de Cristo es el único fundamento para la salvación. Es precisamente lo que está diciendo Levíticos 17:11 que leí hace un momento. Era necesario que se derramara sangre para hacer expiación por las almas de los hombres.
Aquí tenemos esa doctrina del derramamiento voluntario de la sangre de Cristo como rescate para la salvación de los creyentes. En Hebreos 9:22 dice: según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25 nos dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Vemos cómo esa sangre de Cristo era necesaria que fuera derramada para el perdón de pecados. Algunos a través de la historia han tratado de concebir las palabras de Jesús, reconciliar esas palabras con el hecho de comer la carne de Cristo y beber su sangre de una manera física, cometiendo el mismo error de los judíos. Eso no se quedó ahí, esa conversación no se quedó ahí. Todavía hay algunos que han malentendido y malinterpretado las palabras de Cristo. Pero aquí en este pasaje está claro que Jesús está utilizando una metáfora. Es evidente en el texto, pero sabemos que es una verdad espiritual, la cual estos hombres, queriendo probar sus propios deseos y sus propias convicciones por encima de lo que Cristo está realmente diciendo, apelan a la ignorancia, a la necedad. Si estas palabras se interpretan de manera literal, no podríamos tener ninguna duda que la conclusión lógica sería que Cristo estaba diciendo que comieran su carne y su sangre. Pero tenemos claro en el texto, y nadie podría llegar a esa conclusión haciendo una verdadera interpretación. Nadie se atrevería a sacar una conclusión como esta, porque el versículo 57 indica claramente que esa expresión comer mi carne y beber mi sangre, mire cómo dice el versículo 57, esa expresión dice: asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Vemos que indica claramente que esa sangre significa, esa carne y esa sangre significan, cuando comemos a Cristo, vivimos en Él, nos apropiamos de Él y tenemos una comunión personal con Él, que es lo que indica realmente el texto. En el versículo 56 nos dice que los que comen la carne de Cristo y beben su sangre permanecen en Él y Él en ellos. Y esto, cuando lo analizamos, no puede ser en forma literal. O sea, si nosotros tomamos esa frase, que permanecen en Él y Él en ellos, y tomamos esto de una manera literal, física, estamos dándonos cuenta que Jesús lo está hablando en una verdad espiritual. Porque si yo le digo ahora mismo a alguien humano y le digo yo estoy en Cristo, me dice ¿dónde está Cristo? Físicamente no está. Bueno, tenemos un Jesús, puedo decir estoy en Jesús y Jesús está ahí, pero se llama Jesús, pero no es el Salvador. Entonces nos damos cuenta que hay un tema espiritual. O sea, no es nada más esa porción, es todo el texto, incluye esa verdad espiritual. O sea que tenemos que hacer una interpretación correcta y ver que hay lenguaje de cosas literales que hacen referencia a cosas espirituales. Esto no se puede tomar de manera literal, se le debe dar esa interpretación utilizando la metáfora que está utilizando el Señor. El Señor no estaba hablando, sin duda, como he dicho, de canibalismo, sino que estaba dando una ilustración física de una verdad espiritual, como mismo hizo con el pan del cual hablaba.
Cuando dice el pan que desciende del cielo, está hablando con claridad en una metáfora. Él es el pan que ha descendido del cielo. Él no bajó en forma de pan, pero espiritualmente es ese pan que alimentó, que era sombra para los padres en el desierto. Pero nos damos cuenta que estos judíos contendían, como nos dice el texto, contendían con lo que Jesús dice. De hecho, ese verbo para contender, en cierta manera quiere decir pelear o reñir. O sea, es bastante fuerte lo que está pasando entre ellos. Hay una discusión entre ellos, casi una pelea entre ellos. Una discusión con un tono muy fuerte. La pregunta de parte de ellos, de los judíos, sin duda fue muy mal planteada, muy mal planteada. La pregunta fue planteada con una interpretación incorrecta. Miremos la pregunta de ellos. La pregunta de ellos nos dice, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Fíjense que esta pregunta ya trae una interpretación. Y esto es un error a veces en cómo nosotros mismos hacemos las preguntas. Ellos ya trajeron una pregunta con una interpretación. Están planteando esa pregunta asumiendo que es de manera literal que Jesús está diciendo que coman su carne. La pregunta probablemente debió haber sonado diferente. Jesús, ¿qué nos quieres decir con comer tu carne y beber tu sangre? Jesús, ¿a qué simbolismo te refieres? ¿Qué verdad estás revelando en esto? Pero no, ellos llegaron a una conclusión. Y la pregunta revela su interpretación. La Iglesia Católica Romana, de la cual comentaba al principio en la oración, utiliza y apela a este pasaje como prueba de la doctrina que se conoce como la transubstanciación. La enseñanza falsa que enseña que aquí en este texto Jesús está enseñando que se come su cuerpo y se bebe su sangre, y esto lo hacen en la famosa Eucaristía. Cuando usted va a una iglesia católica romana y ellos muestran el pan y muestran el vino, ellos miran ese acto como que Jesús está presente ahí de una manera literal y que las personas están comiendo el cuerpo. Está pasando un sacrificio en cada misa. Usted dice, ¿en serio creen eso? Sí, creen eso. Hay un sacrificio ahí que se está llevando a cabo cada misa. Y sabemos que es una falsa enseñanza, porque eso no es lo que enseña la Escritura. Ellos piensan que el cuerpo y la sangre de Cristo están literalmente presentes en el pan y el vino de la misa. De hecho, uno de los teólogos de ellos, un teólogo católico de ellos, escribió, de apellido Ott, dice, el cuerpo y la sangre de Cristo, junto con su alma y su divinidad, y por lo tanto todo Cristo, están verdaderamente presentes en la Eucaristía. Los católicos interpretan este texto como si Cristo, en este texto en Juan capítulo 6, estuviera estableciendo lo que es la Santa Cena, que vamos a tener hoy, a recordar hoy. Es interesante que la palabra utilizada aquí en este texto en Juan capítulo 6 para referirse a la carne es la palabra sarx. Y sin embargo, cuando Jesús instituye la cena, esa palabra no está en la institución de la cena, ni en Lucas 22, ni en Primera de Corintios 11, ni en los Evangelios. La palabra que se utiliza es soma, que es para cuerpo. Jesús dice, no habla de la carne, dice, este es mi cuerpo. Recuerden que mi cuerpo fue entregado. O sea que cuando miramos, no hay manera de tú poder decir que este texto en Juan capítulo 6, Jesús está instituyendo la cena del Señor. Es una muy mala interpretación. Porque cuando instituye la cena del Señor no vuelve a mencionar la palabra sarx. Habla de su cuerpo, no habla de su carne.
lo cual nos da una evidencia, parte de las evidencias, de que en el capítulo 6 de Juan Él no está estableciendo el memorial de la cena del Señor para los cristianos. De hecho, no hay elementos ahí que nos puedan llevar a eso. El texto, de hecho, si habla de algo, es de falsos discípulos, es todo lo opuesto. Usted ve el énfasis de este capítulo 6 hasta el final, que lo vamos a ver la semana que viene, y lo que nos habla es un énfasis que separa el que es del que no es. Sin embargo, cuando hablamos de la cena del Señor, estamos hablando que la cena del Señor es para el que es creyente. Aquí hay un punto, está hablando claramente a incrédulos en general. Hay un solo remanente pequeño de creyentes. En este punto todavía la Santa Cena no se había instituido por el Señor. De hecho, vemos en Lucas capítulo 22 cuando hace el memorial en Lucas, habla de esto en Lucas capítulo 22, que hacemos referencia, que dice, hagan esto en memoria de mí. Él dice, he deseado este tiempo, o sea que no había pasado anteriormente. Este tiempo he deseado porque en ese tiempo establecería la cena del Señor. Pero eso es Lucas 22 antes de la crucifixión, no en Juan no en este tiempo de su ministerio. O sea, no hay manera de nosotros llegar a una conclusión, no hay manera verdadera de usted estudiar Juan 6 y llegar a la interpretación de que Jesús estableció la cena del Señor ahí. No hay manera. Pero el punto más importante es el hecho, y creo que es el argumento más fuerte en contra de esta doctrina, es que Jesús dice aquí que el que come su carne tiene vida eterna. Lo cual, según la doctrina de la Iglesia Católica Romana, significa, y asimismo significa para ellos, que si alguien participa de la Eucaristía y va y come el pan, que es la carne de Cristo para ellos, y toma de la copa y la sangre, obtiene vida eterna. Lo cual esto, y sabemos que no es así, pero eso es lo que ellos dicen, pero sabemos que esto claramente es opuesto a lo que enseña la Escritura. Por eso es que hacemos lo que llamamos teología bíblica. La palabra del Señor nos enseña que la salvación no es por obras. La salvación es solo por la obra de Cristo. Claramente la Escritura, cuando hablamos de la Santa Cena es para creyentes, es para los que ya son creyentes. No es para que nadie venga a buscar salvación, es para los que ya son salvos. La palabra con claridad nos habla de una salvación por gracia, solo por fe en Cristo, y eso es lo que ha venido diciendo Cristo en todo Juan. Es la soberanía de Dios en la salvación. No hay nada que podemos hacer nosotros. El nosotros decir que ir y pasar y tomar la cena del Señor y tú puedes ser salvo sería negar todos los otros capítulos en el Evangelio de Juan. Sería ir en contra de todo lo que Jesús ha enseñado. La salvación es solo por fe en Cristo. Los católicos romanos cometieron el mismo error de interpretación de los judíos. El Señor no hablaba literalmente, sino metafóricamente. Le dijo, apropiénse de mí por la fe. El Señor Jesús, como el más grande predicador y el mejor que conocía la necesidad de los hombres, utilizó la mejor ilustración posible. Utilizó, como decía al principio, una necesidad esencial para el humano, como lo es la comida. Y me gustaría, de manera breve, resaltar 4 elementos importantes que Cristo nos revela acerca del buen comer. Estos 4 elementos esenciales que tiene una comida verdadera, ya que Cristo ha dicho que Él es esa comida verdadera. Y estos elementos esenciales de una comida verdadera es que una comida verdadera nutre, es lo primero, nutre.
Una comida verdadera satisface, una comida verdadera sostiene y una comida verdadera fortalece. Y lo primero que vemos es que esa comida verdadera que es Cristo es una comida que nutre. Todos estamos de acuerdo aquí que el cuerpo necesita un alimento nutritivo. Y un alimento nutritivo es definido por los nutrientes que el cuerpo necesita. Pero la tentación de cada uno de nosotros es comer por sabor. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero normalmente cuando decidimos comer buscamos primero, en vez de lo nutricional, ¿qué mi paladar dice? Comemos por deleite, aun aunque eso signifique no alimentarnos correctamente. Por eso es que cuando comemos comidas por sabor, tendemos a comer, pero siempre tenemos hambre muy rápido. Nuestra vida espiritual, mis amados, es igual. Las cosas de este mundo representan esa comida que solo suple para nuestro paladar, pero no para el bienestar de nuestra vida espiritual. Una comida que nutre, su origen es puro. Vemos cómo Jesús en ese versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El origen de esa comida espiritual que es Cristo es un origen puro, sin contaminantes. Nosotros buscamos esta famosa palabra orgánico, que lo que implica es que es lo más natural posible, sin químicos, sin contaminantes, nada de este tipo de cosas. Jesús es lo más puro, sin contaminación, no tiene ninguna contaminación, porque Él ha descendido del cielo. Esa es la comida que le está presentando, una comida completamente nutritiva, lo más puro posible ofrecido a los hombres. Pero este mundo siempre nos llama, como llama a nuestros estómagos a satisfacernos por el paladar, este mundo siempre nos va a llamar a satisfacernos por nuestros deleites. Me gustaría que vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1, y voy a leer de ahí en adelante, porque aquí vemos las palabras de Salomón, que no se negó nada a sus ojos. Y mire cómo lo narra Salomón con lo que ofrece este mundo. Entonces me dije: ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije: de la risa es locura y del placer. ¿Qué logra esto? Consideré en mi corazón estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría, y echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo de los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice jardines y huertos, me planté en ellos toda clase de árboles frutales, me hice estanques de agua, existían piscinas para ese tiempo, para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí, el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron. También la sabiduría permaneció conmigo, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Hermanos, no hay nada en este mundo que sacie el hambre de tu alma. No hay nada en este mundo, entre toda la creación, que sacie
la necesidad de tu alma. Solo Cristo. Usted podrá ver gente con mucho dinero y siempre estarán buscando más. Verá gente con muchas mujeres y siempre hombres con muchas mujeres y estará buscando más. Gente con toda la ropa que pueda lucir y estará buscando más. Para al final saber y darse cuenta que nada de eso suplirá la necesidad de su alma. Mateo 16:26 nos dice, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? El alma del hombre es insaciable en las cosas de este mundo. Hablando con alguien recientemente, hablaba de eso y siempre miraba la felicidad como algo del futuro y decía, no, es que yo si tengo esto, voy a estar bien. Y si tengo tal, voy a estar bien. Hermano, usted sabe que aquellos que han vivido un poquito más, dicen, he corrido carreras y digo, no, si yo logro esto ya, esto es. Llegas ahí y te das cuenta que siguen los problemas, siguen las situaciones. Ahora viene un problema probablemente nuevo. Así es la vida en este mundo. Pero todo eso está diseñado, ¿verdad? Primeramente por el pecado. Viene por el pecado todo este sentir, pero aún Dios lo ha permitido así para que el hombre sepa que lo único que puede saciar su alma es su Hijo amado Jesucristo. Y te digo, amado hermano, si vives con un alma insaciable, que eso sea una alarma para ti. Que sea una alarma para ti. Si tú no estás en gozo y contento en la situación que estás ahora, que sea eso una alarma para ti. Porque Cristo es suficiente y claro que cosas materiales siempre nos van a hacer falta. Eso siempre faltará. Aunque tengas todo lo que desees como Salomón, como quiera que dijo, eso es como correr el viento. Imagínense la expresión que hizo Salomón. Correr algo que es imposible. Tu alma, quien único puede suplirle los nutrientes que necesita, es Cristo. Cuando comes a Cristo, te apropias de Él y tu alma queda satisfecha. Dios ha creado todas las cosas de este mundo, aún lo malo se concreta con la misma creación de Dios. Dios no creó la creación para que te satisfaga. Dios no creó la creación para que te satisfaga, sino para que le adores y reconozcas que el Creador es el único que puede satisfacer lo que necesitas. Interesante que a veces un perrito, a veces muestran, y no es que son sabios porque no tienen sabiduría, simplemente actúan por instinto, pero tienen la sabiduría de Dios en ellos. Ellos no son sabios, pero Dios en su sabiduría les ha dado instintos para que sobrevivan. Y el perrito, está claro que si está con el dueño todo va a estar bien. El perrito prefiere dejar el plato de comida y estar con el dueño, porque sabe que si está con el dueño tendrá todo lo que necesita. Pero qué triste es que nosotros, como que esa gran verdad a veces se nos olvida tan rápido. Hermano, Cristo es la nutrición perfecta para tu alma hambrienta. Cristo es el alimento que necesitas. Cristo es ese alimento. No tan solo es que Cristo es la comida más perfecta en nutrición, sino que Cristo es la comida que satisface para siempre. Cuando una persona come, busca satisfacer el apetito. Me acuerdo cuando en mi casa estaba un día de trabajo bastante fuerte y cuando vivía especialmente con mi mamá y eso éramos 3 varones y mi papá, cuando mami hacía sopa, eso era un día difícil cuando habían sopa. Y no era que no me gustaba la sopa, pero era que el apetito quedaba
Y decía, mami, pero sopas de aperitivo. No, esa es la comida. No sé a cuánto le toque sopa hoy. Pero, ¿por qué? Porque estaba pensando en mi apetito. Estaba comiendo porque quería satisfacer mi apetito, quedar lleno, quedar completamente lleno. Quienes se apropian por la fe en Cristo, quienes se apropian de Cristo, quedan totalmente satisfechos. Es interesante que las mamás le ponen en el biberón o en el tetero, como le dicen en diferentes países, le ponen ahí como avena y le ponen farina, le ponen diferentes cosas porque quieren que cuando le den al bebé queden ahí dormidos y ya no se muevan de ahí toda la noche. A mí me pusieron bastante de eso, por eso son mis problemas. Hermanos, la comida que satisface para siempre es Cristo. Y mire cómo dice ese texto en el 53, en el 54, Jesús dice, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Con Cristo no necesitamos nada más. Nos está diciendo, hasta la resurrección, tu cuerpo se levantará de la muerte. Aprópiate de mí, tú no necesitarás nada. No necesitarás nada. Esta comida satisface todo lo que tú necesitas. La resurrección para vida eterna es la esperanza del creyente. Si nos apropiamos de Cristo, quedamos totalmente satisfechos. Aún el apóstol Pablo habla de esto de la resurrección en 1 Corintios 15 y dice, seríamos nosotros los más miserables si dijéramos que Cristo nos resucitó y que no vamos a resucitar con Él. Hermano, esa es nuestra esperanza y Cristo hace mención de ella para que confiemos en que Él satisface toda nuestra necesidad, toda nuestra hambre de nuestra alma. Él la satisface. Fíjese que en Marcos 10, 17, un hombre se acerca, dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El joven rico, y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, solo Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no irte, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dice, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Y qué le dice? ¿Qué sucede? Dice, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero el afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Dónde estaba la satisfacción de este joven? Se le presentó el plato de comida verdadera, Cristo, y él miró sus bienes y se fue por sus bienes. Sabemos, como Salomón, que no va a tener satisfacción. Su hambre no se va a apagar. Cristo es una comida completa y le está diciendo a este joven, no necesitas más. Si me tienes a mí, no necesitas más. Cristo es una porción suficiente para la vida entera. Que nos lleva al próximo punto, la comida que sostiene. Cristo es la comida que sostiene para la eternidad, hermanos. Cuando hablamos de comida, deseamos una comida que sostenga al cuerpo nutrido por más tiempo. Es como el carro cuando se le echa la gasolina está haciendo el trabajo en el motor, está sosteniendo el motor. Nosotros buscamos alimentos que nos sostengan. Algunos te dicen, no, yo quiero proteína, necesito proteína. ¿Por qué? Porque lo sostiene más. El Señor declaró, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. La evidencia de que has comido a Cristo, la verdadera comida es que permaneces en él. Hermanos, ¿cómo se ve eso? Un cuerpo saludable nosotros lo podemos notar. Podemos diferenciar un cuerpo saludable de un cuerpo desnutrido. Esa es una verdad espiritual también. Es notable si espiritualmente estás nutrido de Cristo o no lo estás.
Mismo Jesús en Juan 15:5 dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, debemos evaluar nuestro fruto. Pablo nos exhorta a examinarnos en Corintios. Si estamos sostenidos por la verdadera comida, habrá evidencias claras en nuestra vida de la nutrición de Cristo en nosotros. Cristo es tu nutrición y la buena nutrición va a ser revelada. Pero si lo que has estado es saciándote de las cosas de tu mundo, muy pronto nos daremos cuenta. Cristo es esa comida que sostiene y permanecemos en Él. Y finalmente Cristo es esa comida que fortalece para vivir en este mundo. ¿Has escuchado la frase probablemente somos lo que comemos? Muchos han dicho eso. Tú eres lo que comes. Sabemos que el estómago y todo este alimento determina muchas cosas en nuestra vida. Pero Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo vive en mí. Si vas a tener, hermanos, una gran prueba, un día de trabajo duro, vas a comer de acuerdo a la fortaleza que necesitas para enfrentar lo que está delante de ti. Hermano, estamos en un mundo lleno de aflicción, lleno de pecado, lleno de tinieblas. Necesitamos la fortaleza de Cristo. Cristo es ese alimento que nos fortalece. Cristo es esa porción que nos fortalece para vivir en este mundo lleno de sufrimiento y dolor. Por eso Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido. Nos dice: como yo vivo por el Padre, ustedes vivirán por mí. Cristo nos da toda la porción que necesitamos según la prueba que nos corresponda pasar. Hermano, ¿te encuentras débil en medio de las pruebas? ¿Te encuentras que te quedas sin fuerza en medio de las pruebas? Pablo también sufrió eso. Y en 2 Corintios 12, cuando va en oración y dice: rogado para que quites este aguijón de la carne, se sentía debilitado, un aguijón que sentía que lo abofeteaba, se sentía muy débil en la carne. Recibió unas palabras hermosas y me encantan porque son palabras de nuestro Señor Jesús, y le dijo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Cristo es esa comida que nos fortalece. Hermanos, Cristo nos da todo lo que necesitamos. No nos quedaremos cortos. Apropiémonos de Cristo. Él es la verdadera comida. Él es. Y amigos que nos visitan, la mayoría de las personas, hablando físicamente, están desnutridas, pero no se dan cuenta. Comen mucho, pero no comen nada. Hay muchos que se sienten satisfechos con la porción que le da este mundo. Están llenos de su pecado y por eso no pueden percibir el hambre. Pero si estás en Cristo te darás cuenta de que siempre, si no estás en Cristo, te darás cuenta de que siempre estarás en necesidad de algo más. Esa necesidad que tiene tu alma es porque no hay nada que te satisfaga. Es porque no has entregado tu vida a Cristo. Cristo es suficiente. Cristo derramó, fue a la cruz, entregó su cuerpo y derramó su sangre por mis pecados. Esa palabra fue cumplida en esa cruz del Calvario, donde fue su cuerpo molido, abatido por nuestro pecado y su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Cristo es lo que necesita tu alma. Y te hace una invitación hoy
a que no sigas comiendo por ahí cosas que no van a satisfacer la necesidad de tu alma, sino que comas su carne y bebas su sangre, que te apropies de Él para que se sacie el hambre de tu alma. Pero te digo algo, tienes una decisión hoy, tienes un plato de comida que es el único plato que te va a saciar todo lo que necesitas, pero este mundo te ofrece otro plato de comida que solo va a dirigirte a la destrucción. Ven a Cristo, ven y aprópiate de Cristo. Sabe que cuando las personas consumen la comida, esta comida se hace parte de ti, se mete en el sistema digestivo, se riega por todo el cuerpo haciendo las funciones que tiene que hacer. Así ocurre espiritualmente. Si te has apropiado de Cristo, vas a estar nutrido totalmente. Las personas pueden admirar a Cristo, ustedes pueden estar impresionados por las enseñanzas de Cristo y hasta pueden lamentar su muerte como una tragedia, pero mientras no comas a Cristo, nada podrá pasar. Yo puedo hablarte de Cristo, puedo presentarte quién es Cristo, la comida más nutritiva, pero no puedo comer por ti. Debes apropiarte de Cristo. Spurgeon dijo: amados, un hombre hambriento nunca se libera de su hambre hablando acerca de la alimentación, sino comiendo realmente. Por tanto, no hablen tanto acerca de Cristo, sino recíbanlo en realidad. No miren a las viandas diciendo: si estas cosas me satisfaran o qué pudiera obtenerlas, más bien deben comer de inmediato. El Señor los invita al banquete no para que lo contemplen, sino para que se sienten y coman. Y mis amados hermanos, de la misma manera que comemos normalmente 3 veces al día y buscamos siempre estar nutridos físicamente, asimismo, con esa misma intencionalidad, apropiémonos de Cristo cada día. Sentémonos al banquete que Cristo nos invita cada día en su palabra y en la oración. Ten hambre de Él, aliméntate de Él cada día y que Él more en ti, tú en Él. Entonces, cuando satisfagas tu hambre cada día, sal afuera y acuérdate que eras un hambriento y vas a encontrarte muchos hambrientos y puedas ofrecerle a Cristo, que es la única y verdadera comida que hará satisfacción de todo lo que necesita el alma del hombre. Oremos. Señor bueno, bondadoso, tu palabra es verdad. Y hoy, a través de estas verdades, esta exhortación de tu palabra, amado Dios, hemos sido invitados a deleitarnos de la verdadera comida, que es Cristo. Gracias, Señor, porque tú has satisfecho nuestra alma con la necesidad de Cristo. Y hoy nos invitas a cada día a alimentarnos más y más de Él. Gracias por esa comida que nos ha nutrido, nos ha satisfecho, nos ha sostenido, nos sostendrá y nos ha fortalecido en medio de las pruebas. Gracias por la mejor comida que es Cristo. Y hoy te pido, Señor, que tengas misericordia de aquellos que aún están comiendo comida del mundo, la cual no satisface, Señor. Tráelos a tu banquete, te lo pedimos, Señor. Permítenos ahora en este tiempo disfrutar y ver cómo nos apropiamos de Cristo y hoy hacemos memoria de Él a través de la cena del Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.